Van de sobresalto en sobresalto. Los agricultores andaluces tienen ahora mismo varios frentes abiertos. El más importante es la negociación de la PAC en Bruselas, que podría suponer la pérdida de millones de euros en apoyo a este sector. Pero es que también están los aranceles a la aceituna negra de mesa o el acuerdo agrícola que Europa ha firmado con Marruecos y que tiene en pie de guerra al campo andaluz. Miguel López, secretario general de COAC en Andalucía. Muchos frentes abiertos. ¿Tiene mucho trabajo usted últimamente? Bueno, hay que estar un poco preocupados por las circunstancias y por los hechos que se están produciendo, claro. Voy a empezar por lo último, si le parece, por ese acuerdo agrícola que Europa ha firmado con Marruecos. ¿Qué consecuencias puede tener para nuestro campo, para el campo andaluz? En principio, beneficios ninguno. Y ahora hay que partir de la base que ellos hacen producciones, como por ejemplo el tomate, me voy a centrar en esto, donde se aprueban contingentes y donde se aprueban calendarios, es decir, no solo la producción máxima que pueden meter, sino en los meses o en las épocas del año que lo pueden hacer, con unos precios mínimos de entrada que al final no se cumplen. El problema de todo esto es que teóricamente pueden meter unas cantidades en unas fechas determinadas y con unos precios mínimos que nunca se cumplen. ¿Qué ocurre? Que cuando se les viene la producción, pues a mandar el tomate para Europa. Como Europa no controla eso, pues al final nos hunde los mercados. Esto a los que producimos y tenemos que vender nuestros productos en los mercados europeos nos destroza la renta porque nos ha hundido los precios. Y por otra parte, pues evidentemente hay otras potencialidades económicas dentro de Europa, otros sectores que les vienen muy bien, que son los que realizan los intercambios hacia allá, que es lo que nunca se cuenta. Claro, no se cuenta tampoco a cambio de qué se hacen estos acuerdos. No se ha contado el acuerdo agrícola, pero claro, no sabemos nada más. Nosotros allí no vamos a vender coches, no vamos a vender frigoríficos, no vamos prácticamente nada de otra serie de productos industriales que son fundamentales. Tenemos poca tesorería para irnos allí, en fin. Tenemos poco que colonizar, desgraciadamente, y entonces hay otros estados en la Unión Europea que se aprovechan de ese tipo de acuerdos, de ese tipo de intercambios. Y sobre todo una cuestión básica y elemental. Esto también lo utiliza la distribución europea para hundir los precios del tejido productivo interno. Y esto se une a la preocupación que tienen ya por esa negociación de la nueva PAC en Bruselas, que no favorecen nada. Si no favorece la que hay, la que viene parece que tampoco, ¿no? Vamos a ver, mira, la que hay nos ha traído un problema estructural, por así decirlo. La que hay se está aplicando de aquí al 2020 y la aplicación de esta PAC va a traer como consecuencia las pérdidas aproximadamente en el periodo de 1.000 millones de euros. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que sectores que tenemos nosotros en especial dificultad o en crisis o con una situación un poco preocupante, podríamos arreglarlo quizá con esos 1.000 millones de euros y partiríamos de una situación para negociar la nueva reforma más o menos de normalidad o al menos a la par de todo el mundo. Lo único que ocurre es que a nosotros se nos ha descontado este dinero, se le ha quitado al tejido productivo andaluz y se le va a repartir al tejido productivo de otras comunidades autónomas en nuestro país, porque Europa ha descontado un 2,24%, sin embargo a Andalucía se le ha descontado un 7,75%. ¿Esto qué significa? Pues significa que, por ejemplo, la uva pasa no va a tener solución en Málaga, no va a tener una ayuda asociada, el olivar en pendiente que no se puede mecanizar, que tiene unos costes elevadísimos, pues tiene muy difícil la subsistencia si no se le pone una ayuda asociada, la remolacha aquí va a desaparecer cuando en el norte tiene unos apoyos de 500 euros, aquí alcanza los 300 de milagro, el tomate de industria, como somos más productivos, pues se ha repartido por superficie, el girasol, curiosamente, se le ha puesto un tope de 50 hectáreas, cuando aquí tenemos posibilidades de ampliar y podríamos tener más ingresos. Y en definitiva, se ha hecho una PAC y una reforma en la etapa esta anterior, donde los compromisos de Cañete se han vulnerado todos. Es decir, decía que no iba a haber una reducción más allá del 0,64 entre unas comunidades autónomas y otras. Y evidentemente, pues se ha producido un incremento de ese porcentaje. No estamos en un 0,64, sino que estamos en un 7 y pico %. ¿Andalucía se merece esto? Pues no. Porque sí es verdad que la columna vertebral de la reforma anterior era el valor de derecho, es decir, el apoyo o la subvención por hectárea, tampoco es menos cierto que las rentas medias de Andalucía están por debajo de la media del país. Tenemos explotaciones más pequeñas, un modelo más social y una población más integrada en el medio rural. Y unos pueblos con vida porque hay gente que está gestionando ese medio rural. Si eso se toca, estamos, bajo mi punto de vista, en un alto nivel de riesgo. Y sobre todo, y termino,
haciendo actuaciones como aplicándole deducciones a todos aquellos que cobran menos de 5.000 euros. Mira, nosotros defendemos un modelo profesional, ¿vale? Pero si yo tengo que recibir mis ingresos a costa de quitárselo a gente que tiene eso como un medio de subsistencia, la verdad es que prefiero abandonar la profesión. Y yo creo que ética y responsablemente un gobierno del Estado no puede quitarle dinero a la gente que cobra menos de 5.000 euros para dárselo a la gente que cobra más de 300.000. Esto es una irresponsabilidad y eso no entra dentro de la política que tiene que desarrollar un gobierno a nivel del Estado, que tiene que estar en un marco de interés general. Eso es una vergüenza. ¿Se está usted refiriendo al ministro de Sí, me estoy Agricultura, refiriendo a la actuación. No, me estoy refiriendo a las decisiones que se tomaron en la reforma anterior. Entonces, el ministro actual, que está queriendo pasar de lado de esta cuestión, quiere hablar ahora de presupuesto y de la nueva negociación. Nosotros lo que le decimos es que yo no quiero iniciar un proceso de negociación cuando ya me habéis quitado 1.000 millones de euros. Si usted dice que las políticas agrarias son políticas de Estado, lo que tiene que ser es consecuente. Y aplique usted elementos correctores que lo hay. Si antes del 1 de agosto se plantea en Bruselas, o el 1 de agosto, o el 2 o el 3, se plantea en Bruselas que queremos aplicar un nuevo sistema de ayudas asociadas o acopladas, Andalucía puede recomponer el presupuesto. Y tenemos muchas zonas en Andalucía que tienen una desigualdad económica tremenda y que es imprescindible por cuestiones de empleo, por cuestiones de gestión económica y social, invertir. Y por tanto tenemos sectores donde aplicarlo. No me voy a referir a ninguno en particular, pero voy a poner algún ejemplo. La aceituna negra, por ejemplo. El vino andaluz está fuera de la PAC. Es decir, tenemos cantidades de sectores que tienen dificultades, sectores ganaderos. Tenemos, en fin, hay sectores donde se pueden aplicar esos fondos y los necesitamos porque además son nuestros. Es decir, o sea, que tenemos quiero entender que el Gobierno de España tiene un ligero margen de maniobra para intentar corregir lo que se hace mal desde Bruselas. Tiene, sí, eso venía recogido en el informe Ómnibus perfectamente. Las ayudas asociadas son ayudas de carácter estructural, sectores que están en una situación delicada, por así decirlo, pero que se pueden modificar. ¿Y eso se lo han dicho al ministro? Pues claro que lo sabe el ministro. Si el ministro conoce la PAC mejor que yo. Si no, no creo que ahora dudemos de la formación que tiene el ministro. Y por tanto, por eso precisamente. ¿Si les ha dado una respuesta? Por eso precisamente. No, respuesta no nos ha dado. Yo, por lo que me consta y por lo que he hablado con el consejero de Agricultura, no. Y yo he tenido la ocasión de hablar una vez con él personalmente. Le he pedido un cuarto de hora de reunión, pero todavía no he tenido a bien concedérmela. Le veo un poco enfadado. Sí, estoy muy enfadado porque yo no estoy en este caso peleando para mí personalmente. Yo represento un colectivo y sobre todo creo en que nuestra sociedad tiene que salir adelante y desgraciadamente los andaluces no hemos tenido muchas oportunidades. De hecho, por aquí no pasó ni la revolución industrial. Si es un sector ahora mismo estratégico en Andalucía o dos, pues diríamos que la agricultura y el turismo. No creo que en esto difiramos mucho los que vivimos aquí al menos, ¿no? Y si no tenemos opciones ni oportunidades, pues tenemos que apostar por este tejido agroalimentario, que a nosotros entendemos que se está haciendo esfuerzo, que tenemos un nivel de endeudamiento tremendo, que estamos trabajando todo lo que podemos para que de una manera injusta se nos eliminen, podríamos decir, recursos que legítimamente corresponden a Andalucía. Pues fíjese que tenemos que ir en un paquete común, diría yo, porque si empezamos divididos, mal vamos a Bruselas, ¿no? No. Sí, mira, aquí hay una cuestión clara. Nosotros vamos a apoyar al Ministerio en la negociación con Bruselas. Es más, lo que le pedimos es que pongan más presupuesto para la política agraria. Nosotros somos conscientes que se ha ido el Reino Unido, somos conscientes que Europa tiene problemas estructurales como los procesos migratorios o el tema del terrorismo y que por tanto presupuestariamente es complicado, pero Alemania, Francia y demás, los países potentes en la Unión Europea están diciendo de poner más presupuestos. Yo creo que España debería de meterse sin ningún tipo de dudas en ese paquete y tratar de que se incremente el presupuesto en materia agraria. Es decir, la población a nivel mundial va a crecer, los alimentos van a ser una necesidad cada vez más básica y no podemos quedarnos exclusivamente de una forma estratégica en manos de una distribución muy potente y un tejido productivo débil, porque eso en definitiva nos puede hacer pasar dificultades. A ver, que estamos hablando del sector agroalimentario, que es un 10% del Producto Interior Bruto del país. Claro, sí. Que está tirando ahora mismo de la economía a nivel nacional. Totalmente, y sobre todo, mira, yo te diría que en Andalucía hemos pasado en vuelta de muy poquito tiempo a hacer un potencial económico. En estos momentos estamos ya rozando casi los 30.000 millones de euros de facturación, el sector agroalimentario. A hacer nuestra balanza comercial tenemos un superávit de casi 6.570 millones, si no recuerdo más de memoria. Es decir, estamos en una situación de pujanza, estamos cada vez en más mercado, con unas producciones con mucha calidad y en un marco de seguridad alimentaria muy importante.
importante cuestión que en ocasiones no se... Es decir, estamos en unos niveles de exigencia, de condicionalidad, es decir, o por así decirlo, con tratamientos de productos que se nos prohíben, se eliminan y tal, que ni siquiera se consideran a las producciones que vienen de fuera, con lo cual es un agravio comparativo, claro, y nos llevan a situaciones de dumping. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos en condiciones de seguir creciendo desde el tejido agroalimentario. Lo importante es que lo que nos corresponde como presupuesto no lo dé. En segundo lugar, que se elimine la especulación de la cadena agroalimentaria. No se puede abusar de esta manera como está haciendo la distribución, que está llevándonos en ocasiones al precipicio. Y esto es una queja histórica, claro, ya, porque claro, siempre que el entrevistado siempre reclama... Claro. Es que no podemos hablar de una reforma como una cuestión exclusivamente de presupuesto. Mire usted, si nosotros lo que queremos son unos precios que cubran nuestros costos de producción. Nosotros no tenemos la necesidad de llevar ni unos productos caros al consumidor, porque somos capaces de hacerlo unos precios competitivos, ni tenemos la necesidad de ponernos multimillonarios. Lo que queremos sencillamente es que se evite la especulación. Son alimentos, por Dios, y alimentos con calidad, con seguridad alimentaria, que es lo que necesita la población para tener unos niveles y una dosis de salud pública razonables. Y luego les exigen además estar también al día en economía sostenible, en todos los retos a los que se tiene que enfrentar el campo andaluz. Los retos que vienen, el cambio climático. Pero ahí hay que hacer cambios. Eso exige inversión también. Sí, por supuesto, pero además exigiría, yo creo, que menos valores estratégicos para determinadas fuentes de insumos, como puede ser, por ejemplo, la energética, ¿vale? Ir hacia las energías limpias, hacer apuestas por un modelo más compatible y más implicado en la mejora del medio ambiente. Yo creo que hay que hacer una apuesta clarísima por la implantación de ganadería nuevamente en el medio rural para evitar incendios, para gestionar el monte, para plantar semillas buenas. Es decir, todo esto es imprescindible de analizar desde una perspectiva global, porque al final nosotros vamos a pasar y tendrá que quedar gente que viene detrás, ¿verdad? Claro. El relevo generacional que no se le está echando cuenta, y además muchas veces la burocracia entierra las iniciativas porque arruina a los jóvenes antes de que puedan alcanzar unos niveles razonables de gestión. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que hay mucho trabajo por hacer. Nosotros vamos a apoyar al Ministerio en la negociación del presupuesto, por supuesto, pero hay que hablar también de mercados, hay que hablar de cadena alimentaria, hay que hablar de consumidores y hay que hablar, por tanto, de calidad y de seguridad alimentaria, y hay que hablar, en definitiva, de una PAC social que sostenga a la población donde está, que tenga capacidad para gestionar el medio rural sin romper el medio ambiente, y que en definitiva nos dé unas dosis de garantías mínimas para abordar un futuro con una alimentación razonable. Me tendrían que llevar a Bruselas, me tendrían que escuchar a usted, los comisarios europeos. Muchísimas gracias. Bueno, alguna vez lo han hecho. Miguel López, secretario general de COAC en Andalucía. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, que a nosotros nos preocupa mucho el bienestar de los agricultores y el campo andaluz. Me consta, lo sé. Muchas gracias. De verdad por vuestra atención.